Hola chicos, buenas tardes y buenas tardes chicas. Vamos hoy a trabajar un poquito acerca de algunos parámetros físico-químicos del agua, ¿vale? Bien, comenzando vamos a recordar un poquito respecto a lo que habíamos hablado en clase concerniente a los parámetros físico-químicos. El índice ICA, que es el índice de calidad de agua, toma en cuenta estos parámetros que son DQO, oxígeno disuelto, sólidos totales, fósforo, nitratos, turbiedad, microbiológicos. Si bien es cierto, nosotros en la salida no vamos a tomar microbiológicos, hay varios de estos que sí vamos a desarrollar. Por eso la importancia que le pongan mucha atención a este video para que una vez ustedes obtengan los resultados, me analicen qué es lo que está pasando con ese cuerpo de agua. Bien, la temperatura y el pH, se me olvidaba decirles. Veamos además, yo quiero resaltar la importancia y la validez que tiene este índice de calidad de agua. Recordemos un poco que yo les decía que fue desarrollado por 142 expertos. Eso de alguna manera es garantía supremamente importante para nosotros los químicos de poder decir: esto no es sacado del sombrero, mire que es una técnica supremamente fuerte, bien hecha, bien trabajada, ¿sí? Y validada nada más que a nivel internacional. Ellos tienen su escala de valor similar, aunque no es la misma a la que nosotros habíamos trabajado con BMW PECOL. Yo les decía, hay algunas sinonimias entre ellos, ahorita las volvemos a observar. El índice de calidad de agua ICA es recomendable que ustedes identifiquen, por decir algo, un valor que nosotros hayamos obtenido después de hacer todos esos parámetros. Claro que ustedes no lo van a hacer en Chicaque, porque recordemos que no vamos a correr todos esos parámetros, y para esto sí necesitarían un rigor supremamente alto respecto a la corrida misma de los resultados. En el caso de algunos proyectos de grado se corren 2 o hasta 3 veces. ¿Vale? Bien, veamos aquí, por ejemplo, un agua que se encuentre de 0 a 40 dice que es inaceptable para consumo. Démonos cuenta que para el agua de consumo como potable para el ser humano, el agua de consumo tiene los estándares más altos dentro de los resultados que se puedan llegar a obtener con este índice de calidad. Ahora, no obstante, en 40 estaría entre 30 y 50. Dice tratamiento requerido para la mayoría de cultivos, pero no la descartan inmediatamente, diferente a lo que habíamos observado allí. En cuanto al uso de pesca y vida acuática, verifiquemos, dice aquí, si nos vamos solamente en 40 cerraditos, dice inaceptable para la actividad pesquera. Ahora entre 40 y 50 dice vida acuática limitada a especies muy resistentes. Entonces dice, puede que encontremos algunas cosas, pero vuelven y validan entonces lo que ocurre con los bioindicadores. El 40 estaría para uso industrial, tratamiento para la mayoría de los usos, y uso recreativo, dice acá, dudosa para el contacto con el agua. Bien, con esto quiero hacer ese énfasis respecto a que dependiendo del uso mismo que se le va a dar al recurso agua, se puede liberar este recurso para las diferentes actividades. En algunos casos se sugieren algún tratamiento adicional, en algunos casos se requiere de pronto hacer purificaciones. Entonces depende desde donde nosotros nos paremos, ¿sí? Y desde el uso mismo que nosotros le vayamos a dar. Bien, comencemos. El nitrógeno. El nitrógeno se presenta en el agua, bien sea como amonio, como nitritos, como nitratos, ¿sí? Es un parámetro muy importante. Es un parámetro que nos dice mucho acerca del agua. Recordemos además que para la parte agrícola, nosotros utilizamos abonos que son ricos en nitrógeno, en fósforo y en potasio.
Entonces esto incide como tal en los cuerpos de agua. Pero ¿cómo es que llegan al agua? Pues sencillamente cuando llueve muchas veces por escorrentía, algunas trazas del mismo suelo, por supuesto así mismo como del abono, pueden llegar a los cuerpos de agua, o por percolaciones pueden llegar a cuerpos de agua subterráneos. Bien, el amonio presente en el medio ambiente procede de procesos metabólicos agropecuarios e industriales. Recordemos además que la orina como tal está cargada de una gran cantidad de amonio. Quienes tenemos gatitos sabemos muy bien que huele muy fuerte, huele como amoníaco. Ese olor es característico precisamente de las concentraciones que tiene de amonio. No ocurre solamente con los gatitos, con esto también que sea claro que no es solamente esa especie, también nosotros los humanos. Entonces, de alguna manera deja ver si quizás aguas arriba se está haciendo un manejo adecuado de las excretas de las especies que allí se sirven del recurso. Dicen que las formas del nitrógeno son inofensivas a los organismos acuáticos siempre y cuando, ¿sí? No sean amoníaco, no ionizado y el nitrito. Por lo tanto, entonces en ese sentido, ellos generaron, es decir, el gobierno y algunas entidades gubernamentales generaron una normativa. Acá estoy mencionando precisamente lo del tema de los abonos, como la imagen que ustedes observan allí. El nitrógeno, además, recuerden ustedes que como se utiliza para las plantas, pues bien, una vez cae ese nitrógeno al cuerpo de agua, hace que crezcan también mucho las plantas que hay en las plantas acuáticas. Entonces eso nos ocasiona eutrofización. Hay dos parámetros que nos pueden llegar a ocasionar eutrofización, es decir, un sobrecrecimiento de vida acuática, específicamente en vegetales. El otro es fosfatos y ya ahorita lo vamos a ver. Bien, de acuerdo a la normativa, dice pues que debe ser menor o igual al 0.1 miligramos de nitritos, la concentración de nitratos debe ser menor o igual a 10 miligramos por litro, ¿sí? Y del amoníaco apenas 0.1 miligramos por litro. Recordemos además que los nitrógenos en grandes cantidades, ¿sí? Cuando son consumidos, bien sea en aguas o bien sea de otra forma, puede llegar a ocasionar malestar. Mira, aquí lo dice, implicaciones sobre la salud humana. Puede llegar a ocasionar malestar, casi todas las veces relacionados con malestares digestivos, ¿sí? Esto es lo que ocasiona el nitrógeno. Fosfatos, entonces es el otro parámetro que yo les decía, nitrógeno, fósforo. El fósforo está presente, pero de manera, ¿sí? La presencia del fósforo está presente es de fosfatos. Aquí no lo vuelven y no lo dicen. Presente en el uso de fertilizantes, algunas veces en detergentes, ¿sí? A mediado plazo puede llegar a ocasionar eutrofización. Veamos la gráfica que se encuentra aquí, la fotografía. Ustedes ven una gran cantidad de algas ya sobrepoblado como tal el cuerpo de agua. Ellas empiezan a competir por oxígeno, ¿sí? Y es claro además que el oxígeno no solamente lo necesitan estas plantas, sino asimismo lo necesitan otras especies. Esta es una carta de colores que seguramente la vamos a necesitar durante el desarrollo de la actividad. El decreto 475 del Ministerio de Salud establece que el valor máximo admisible es de 0.2 miligramos por litro, supremamente bajito. La dureza del agua. La dureza del agua es más un parámetro comercial. Se dice que una dureza no permite la formación de espumas, cosa que no le sirve mucho a los agentes comerciales de los jabones. Nosotros observamos muchísimas espumas cuando nosotros salimos de Bogotá y quizás pasamos por Salto de Tequendama. Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que me dice es que ese cuerpo de agua no tiene gran cantidad de cationes metálicos no alcalinos, entre esos calcio, estroncio, bario, magnesio. Hay tres tipos de dureza. Hay una dureza temporaria en la que nosotros tenemos los carbonatos, ¿sí? Y estos particularmente se caracterizan porque cuando se calientan se transforman en carbonatos insolubles. La permanente se debe a la presencia de sulfatos,
de nitratos y de cloruros de calcio, también los de magnesio. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Cuando estos no se precipitan cuando hay una ebullición como tal. La dureza total pues es sencillamente la suma de estos dos. Posiblemente nosotros corramos esa prueba, pero pues muy seguramente no es que se vaya a relacionar. Nos sirve un poco como para relacionarlo también con el tema de conductividad, dado que, ¿sí?, la presencia de algunas especies químicas favorecen o no la conductividad. Entonces empiecen ustedes a hallar también ese tipo de relaciones allí. El pH del agua, recordemos un poquito acerca de lo que hablábamos del pH en general. Tenemos escalas desde 0 hasta 14, siendo 7 el punto neutro. Bien, nos mide entonces la concentración del ion del hidrógeno, ¿sí? El agua como tal tiene un rango de posibilidades, de acuerdo esta resolución, la 2115 del 2007, que es la del consumo humano, nos dice que el rango puede estar entre 5,5 a 9 unidades de pH. Allá vamos a tomar pH, ustedes me dirán si esa agua directamente podríamos utilizarla para consumo o si necesitaríamos hacer algún ajuste. La turbiedad. La turbiedad está relacionada con la cantidad de materia particulada en suspensión. Mucha de esta se debe a que como nosotros tenemos grandes montañas, ¿sí?, y las grandes montañas se encuentran muchas veces cerca a las riberas, ¿sí?, cuando llueve a veces esa precipitación hace un arrastre y algunas trazas de esas arenas y de ese suelo, de ese sustrato, alcanzan a llegar a las corrientes de agua, ¿sí? Les daba a ustedes algunos ejemplos. Cuando nosotros vamos a un río, a veces lo vemos transparente, pero de pronto llueve y ya se empiezan a ver las aguas un poquito turbias, un poquito de colores amarillentos y de colores grises. Para eso entonces hay que dejar muchas veces esperar a que se precipite, algunas veces no se precipitan, ¿bien? Para nadie es un secreto que tomar un agua que tenga unos colores que no sean el transparente pues nos resulta muy agradable. Por eso las unidades nefelométricas, ¿sí?, que es la unidad con la que se mide, apenas 2 es el valor permitido, ¿sí? Definitivamente un valor de 4 es supremamente ya turbia. ¿Cómo se hace? Sencillamente se coloca con un espectrofotómetro a 450 nanómetros. ¿Qué es un espectrofotómetro? Es un equipo de laboratorio en el que se lanza y se proyecta un haz de luz, ¿sí?, con algunas lámparas específicas de deuterio, de tungsteno, dependiendo de lo que uno vaya a estudiar, y dependiendo la cantidad de luz que alcance a pasar, pues se sabe la lectura, ¿sí? Se pueden leer dos cosas: la tramitancia o la absorbancia de las partículas que hay allí, ¿vale? Bien, continuamos. La conductividad, este es el parámetro que yo les decía que estaba relacionado de alguna manera con la dureza. Mire, mide cantidad total de iones. Se parece un poquito a lo que decíamos antes. Si nosotros nos devolvemos, aquí también estamos midiendo iones. Entonces empiecen ustedes que aunque a hacer relaciones, que aunque esto es un parámetro comercial, me puede ayudar de alguna manera. Si no nos sirve el conductímetro, porque todavía no tengo conocimiento, se había mandado a arreglar, esperemos a ver si nos funciona. Se puede establecer algunas relaciones, ¿sí? Para transferir, está relacionado con la capacidad del agua para transferir corriente eléctrica. No sé si alguien hizo experimentos en el colegio en donde colocaban soluciones y identificaban si se podía transferir o no, o bien fuera para encender un bombillo o cosas así de sencillas, ¿sí? ¿Qué relación tiene? Son varias cosas. Una, el sabor del agua cuando está muy salada, pues es supremamente desagradable para consumo humano. Apenas son 1000 microsiemens. De hecho, el microsiemens es una unidad como tal de corriente eléctrica. Microsiemens por centímetro. Adicionalmente, pues lo que yo les decía respecto a los sólidos disueltos, viene una cantidad de juegos en cuanto a los nutrientes y a otras cosas. El oxígeno, parámetro supremamente importante para biología.
Veamos que la mayoría de las especies necesitan el oxígeno, no importa de la pequeñita o la grande, casi todas necesitan el oxígeno. ¿Qué pasa cuando no lo tienen? Se nos mueren, ¿sí? En esta gráfica, en esta foto se alcanza a visualizar qué es lo que pasa cuando no hay oxígeno. Es de una gran importancia en los ecosistemas acuáticos. Todo depende pues también de los rangos de tolerancia y adaptación, y volvemos a jugar. Mire, oxígeno es un parámetro químico, pero ya les estoy hablando de algunas cosas que tienen que ver con la parte biológica. Bien, los valores normales varían entre 7.0 y 8 miligramos por litro. Hay dos formas o dos unidades que ustedes pueden encontrar, y el oxímetro que tenemos funciona con las dos unidades, bien sea en miligramos por litro o bien sea en porcentajes. Y la otra dice que el porcentaje de saturación varía entre los pobres menores a 60, ¿sí? Y mayores hasta 101%. Eso es lo que uno esperaría, que estuviese muy grande. ¿De qué depende también? De la temperatura. Y entonces empezamos a ver cómo se relaciona lo biológico, lo químico y lo físico. Si la temperatura es muy alta, mis niños, no es muy fácil tomar como tal la temperatura. Si la temperatura es muy alta, no es fácil tomar el oxígeno que se encuentra disuelto allí. Entonces, yo les daba un ejemplo. Es como cuando nosotros nos metemos en el sauna y la temperatura del sauna empieza a subir, ¿no es cierto? Los que hemos ido sabemos que a veces resulta un poco complicado poder tomar aire, ¿sí? Entonces, de alguna manera está relacionado. Bien, recuerden también ustedes que yo les daba el ejemplo el día de ayer, ¿sí? Que la temperatura varía, y allá va, creo que es la siguiente diapositiva, todavía no. La temperatura también varía dependiendo entonces de la cantidad de energía solar que penetra. Ya ahorita que la veamos, vamos a hacer un poquito más, a ver a profundidad cómo es que incide. DBO y DQO. Pues bien, el oxígeno es una cosa, el oxígeno disuelto presente, ¿sí? Y otra cosa es la demanda biológica de oxígeno, y otra es la demanda química de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno como tal es importante para identificar contaminación, pero no solamente eso. Recordemos pues que las especies vivas en general necesitan como tal de oxígeno, y la demanda química de oxígeno está relacionado con la cantidad de sustancias tanto orgánicas e inorgánicas que también lo demandan. Por ejemplo, el hierro le fascina. Al hierro, siendo uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, pues si hay presencia de hierro, él le fascina oxidarse, y él va a estar ahí pendiente a ver si se puede oxidar. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver temperatura. Entonces, la temperatura, ¿sí?, se altera por la energía solar, se los acababa de decir. Recuerden lo que yo les decía en el video anterior. Si está muy cubierto como tal, bien sea por especies vegetales o ese día se nulo, pues la temperatura no solamente de la parte aérea y externa del cuerpo de agua va a ser muy fría, sino asimismo pues también la del cuerpo de agua en sí. ¿Sí? Al contrario de que un día haga un sol y no existan algunas especies vegetales cubriendo como tal el cuerpo de agua, pues eso va a hacer de alguna manera que la temperatura aumente. Eso está muy relacionado y es un papel supremamente importante para la distribución, periodicidad y reproducción de los organismos. Recordemos pues que todo depende, algunos organismos se reproducen más rápido dependiendo de la temperatura, por ejemplo bacterias, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente. Se mide también, varios de los equipos que nosotros llevamos dan también el parámetro de temperatura, no hay necesidad de estar sino pendientes de tomar los datos. Bien, recordemos esta diapositiva, ya la habíamos trabajado en clase, en donde veíamos el índice de calidad de agua, el índice BM-WP-Col, y les hacía la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación existente entre los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y de los macroinvertebrados para valorar la calidad de agua? Bien, ya ustedes yo les he dado un recorderis, ¿sí?, acerca de
cómo inciden los parámetros físicos, químicos y cómo inciden también en la vida acuática. Espero entonces que sus informes, más que llenar casillas en los formatos, se vayan hacia el análisis. Algo de bibliografía. Muchas gracias. Les espero entonces las tareas para el día de mañana. Recuerden ustedes que me tienen que entregar la descripción del macroinvertebrado, ¿sí? Que ustedes vayan a realizar, porque de pronto en la obra de arte me decían algunos que no han alcanzado a realizarla. Entonces a todos los grupos, cada grupito de trabajo, tienen que entregarme la ficha con la descripción y un buen dibujo del macroinvertebrado. Esto pues que esto con el fin de ayudarles y con el objetivo de que ustedes como tal hagan un ejercicio previo a la salida. En la salida les van a tocar hacer no solo una, sino muchas más descripciones. Y recuerden ustedes que en la salida deben llevar su paquetico de los diferentes parámetros, ¿vale? Uno por cada grupo, o sea, uno grupo 1, uno grupo 2, uno grupo 3. Depende de la organización que ustedes tengan. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Esperemos que mañana podamos trabajar para aclarar las inquietudes que se presenten.